Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Quiero compartirles: a Él sea honra y gloria por siempre. Quiero compartirles estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Estos versículos forman parte de mi conferencia de esta mañana, una vida con límites para vivir sin límites. En cuanto a los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, diga aprendo. Lo que recibisteis, diga recibo. Lo que oísteis, diga oigo. Y visteis, diga veo. En mí, dice el apóstol, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará conmigo. Que hay un condicionante allí, ¿verdad? Si hago todo eso, el Dios de paz estará conmigo. Ese es el condicionante. Ponga su mano sobre su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, haz que esta palabra que vamos a escuchar esta mañana se acomode, encuentre lugar en nuestro corazón. Hoy renunciamos a ser oidores olvidadizos para asumir la de alguien que escucha con la decisión de hacer. Hoy, Señor, asumimos este compromiso con tu palabra, que todos los que estamos acá ganemos, que yo como predicador gane, pero que cada oyente, cada persona que está aquí en esta mañana, o los que nos escuchan a través de la radio, puedan tener ese compromiso también de ganar. Y todos ganemos para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por el dinamismo de tu palabra, esa palabra que es viva, que es eficaz. Esa palabra que genera vida, aún en tiempos más difíciles, más complicados, tu palabra nos hace resistentes. Así que hoy con gozo, con alegría, recibimos tu palabra, Señor. Y la congregación dice, amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Puedan sentarse, por favor. Toma en consideración estos dos versículos de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Leyendo este pasaje de Pablo a los Filipenses, centré mi atención, o sea, lo que más me llamó la atención de estos dos versículos son las palabras, esto hacer. Estas palabras son el resultado de que es aquello en algo que debemos ocuparnos. Esto hacer no es otra cosa que ocuparse de algo o en algo. Escucha con atención lo que voy a decirte ahora. Una persona, cualquier persona puede aprender, cualquier persona puede recibir, cualquier persona puede oír, cualquier persona puede ver
tenemos esa facultad o esas facultades que Dios nos ha dado. Pero si esa persona no pone en práctica aquello, simplemente se ha convertido en un observador o sencillamente, como dice Santiago, en un oidor olvidadizo. Por alguna razón importante, el Señor nos ha dado esas facultades. Y Pablo está diciendo dos cosas aquí que usted debe ahora comprender claramente. Dividamos estas 4 facultades en 2. Aprender, recibir. Para Pablo estaba asumiendo 2 cosas allí. Cuando él está enseñando, es decir, lo que él está dando desde el punto de vista verbal, es decir, de la predicación, del mensaje, de lo que él escribió. Eso es por un lado. Pero por otro lado, él les estaba enviando un mensaje en las palabras, oír y ver, que es el modelaje. No sé si están conmigo. Pablo estaba enseñando a esta gente no solamente a través del discurso, a través de la enseñanza hablada, sino que les estaba enseñando también a través del modelaje, de cómo él vivía. Y esto es bien importante. Todo aquel que enseña debe tener una relación importante entre lo que dice y lo que hace. Si una persona está enseñando algo y no lo está viviendo, tiene una doble moral. Su mensaje no va a ser captado, no va a ser aprendido, porque a las palabras le hace falta la fuerza del quehacer o del hacer. Por eso Pablo habla con esta gran responsabilidad. Yo les he hablado, les he enseñado, pero también he vivido eso que he enseñado. Así que sus oyentes, sus destinatarios, en este caso los filipenses, no tenían excusa. Habían recibido un mensaje totalmente claro, tanto en palabras como en acciones. Diga, palabras y acciones. Hace algún tiempo escribí un pensamiento. Realmente lo escribí después que lo dije hablando, y esto se me quedó en la mente. Y esas palabras son: cuando haces, eres más de lo que eres. Cuando haces, es más de lo que eres. Porque ciertamente cuando haces estás confirmando todo lo que enseñas, lo que vives. Es un reforzamiento que tenemos en nuestra vida práctica. De manera que hoy quiero terminar esta serie animándoles a vivir una vida plena a pesar de cualquier circunstancia. Sabes que cuando estamos en una situación como la que vivimos como venezolanos, la moral, escucha bien, la moral, las buenas costumbres tienden a quebrarse. Porque como el sistema en el que estamos se ha corrompido, se ha banalizado, ha perdido tanto valor que muchas veces somos arrastrados a eso. Y yo quiero animarlos que a pesar de que todos o la mayoría esté diciendo, hablando, viviendo de una manera, tú y yo debemos ser la diferencia en medio de esta cosa que estamos viviendo. Tenemos que comenzar a mandar señales de que ciertamente hay hombres y mujeres transformados que pueden ayudar a transformar. Es un desafío que tenemos en una situación como la que vivimos ahora mismo. Por esa razón hoy les propongo hablar acerca de esto, una vida con límites para vivir sin límites. ¿Y cómo traducimos eso? Una vida con límites para vivir sin límites. ¿Cómo traducimos eso? Bueno, pensando en que quizás en las primeras de cambio no logramos entender estas dos cosas, preparé 2 ejemplos para aclarar el asunto. Y para la mejor comprensión de esta propuesta, pongo el ejemplo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está sometido a un sinnúmero de exigencias.
Pero si tú estableces límites a tu cuerpo, como por ejemplo, alimentarte bien, descansar, cuidar tus emociones, tendrás suficiente salud para lograr lo que te propongas. Si te enfermas, es decir, si no cuidas tu cuerpo, no podrás lograr nada. Así que el principio aquí es colocarte límites a tu cuerpo que permitan tener la salud suficiente para lograr las demás cosas. El segundo ejemplo tiene que ver con lo académico, con el estudiante, aquel que tiene la responsabilidad de llegar a un fin desde el punto de vista académico. El estudiante tiene normas que respetar. Y esas normas que son básicas, pues asistir a clase, tienes que ir a clase. Debes asumir que lo que recibiste en clase debes repasarlo, es decir, estudiar. Y otro límite básico es que tienes que cumplir con la carga académica, lo que nosotros llamamos las tareas. Entonces esas tres cosas son límites que tú tienes que establecerte, que tienes que respetar. Si no respetas, si no guardas esos límites, entonces no podrás lograr convertirte en un profesional. Si los respetas esos límites, entonces te vas a graduar y te vas a convertir en un exitoso profesional. Y quién sabe cuántas cosas podrás lograr en la vida. Esos dos ejemplos nos ayudan a entender un poco entonces una vida con límites para vivir sin límites. Lo contrario a estos dos ejemplos, es decir, no vivir según estas normas, definitivamente esa persona nunca va a alcanzar una vida sin límites, una vida sin aquello que se ha propuesto. El apóstol Pablo está diciendo a esta gente que tengan límites. Y esos límites están relacionados con lo que ellos piensan. Sabes que cualquier acción que tú intentes hacer en la vida comienza por tu mente. Todas nuestras acciones están fundamentadas en nuestra mente, es decir, pienso y hago, es lo correcto, ¿no? Pienso y hago. Y Pablo está considerando seriamente en lo que ellos van a hacer. Pero ese hacer debe estar bajo unas normas importantes. Y entonces él les establece estos límites. Lo verdadero, lo honorable, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Si hay virtud en ese pensamiento, si hay alabanza, entonces procede. Si tus pensamientos no tienen estas características, entonces no hagas nada porque vas a fracasar. Eso es lo que él les está diciendo aquí. Ahora, como resultado, si ustedes recuerdan el pasaje que leímos, como resultado a eso, el Señor les iba a acompañar y el Dios de paz estará con vosotros. Pero entonces tenían que primero procesar sus pensamientos y pasarlos por ese filtro de esas normas a las que el apóstol se estaba refiriendo. Vuelvo entonces a este principio, esto hacer. Para mí es fundamental esas palabras del apóstol Pablo, esto hacer. ¿Por qué me enfrasco en esto del hacer? Bueno, porque de nuestro hacer va a depender nuestro éxito. Si hacemos bien, vamos a ser exitosos. Si hacemos mal, entonces vamos a fracasar. Queremos tener éxito en todo lo que hagamos, tenemos que tener límites y respetarlos. Vamos a fracasar, ¿por qué? Porque sencillamente no nos hemos impuesto límites, y si los tenemos, entonces los violamos, lo cual como resultado va a traer fracaso a nuestra vida. El hacer, escucha bien, este es el principio, el hacer tiene que ver con nuestra herencia divina. El hacer tiene que ver con aquello de donde venimos.
Y el principio de este asunto está en el capítulo primero del Génesis. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Diga, imagen. Conforme a nuestra semejanza. Diga, semejanza. Ay, se me quedaron. Semejanza. Gracias. Y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. El principio del hacer está relacionado con una herencia divina. Cuando hablo de herencia divina, estoy hablando de creación. Nosotros fuimos creados por el Padre Celestial. Y no solamente fuimos creados por Él, sino que recibimos de su esencia. Cuando Él dice a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que nosotros tenemos algo de Dios. La palabra semejanza, la palabra imagen, tiene que ver con lo moral y lo espiritual. Nosotros recibimos de Dios lo moral. Bondad, misericordia, amor, todas esas características de Dios, nosotros las recibimos. En ese acto primogénito, en ese acto inicial de la creación de ese hombre perfecto, Él recibió esa dotación moral. ¿Están conmigo, verdad? Pero también recibimos una dotación espiritual. Nosotros en esencia somos seres espirituales. Por eso cuando hablamos del ser humano, hablamos del alma, del cuerpo y del espíritu. Y el espíritu es esa porción divina que está en cada ser humano y es lo que nos capacita para conectarnos con la deidad. ¿Están conmigo hoy? Por eso esto es importantísimo. Por eso Dios nos habla. Porque tiene algo con que comunicarse con nosotros, que es ese espíritu que está en nosotros. Entonces, fíjense, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Sencillamente porque Dios es hacedor. Dios hace. ¿Cómo comienza esto? Hagamos al hombre. Y eso de hacer nos coloca a nosotros como seres humanos como tal, con voluntad para hacer. Por eso no somos máquinas. Somos seres humanos que tenemos voluntad, es decir, una capacidad para hacer. Por eso el ser humano es un inventor. El ser humano inventa. El ser humano descubre. El ser humano ha logrado todo esto que estamos viendo ahora. ¿Cómo es posible que mi voz pueda escucharse a distancia a través de todo este equipo? Eso lo inventó el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios le dio la capacidad para hacer. De manera que el hacer está relacionado con nuestro génesis, con nuestro principio. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero eso también nos lleva a una responsabilidad. Y la responsabilidad en lo que hacemos. Tú eres responsable de lo que hagas. Así como Dios es responsable de lo que Él hizo y por eso nos cuida y mantiene esta tierra con todas sus leyes naturales funcionando, porque Él es responsable con lo que hizo y nosotros, tú y yo, por esa capacidad, somos responsables de lo que hagamos, el bien o el mal, y un día daremos cuenta delante de Dios por todas las obras de nuestra vida. Eso de estar echándole la culpa a otros no funciona. Somos responsables. Para el apóstol Pablo, en la cuestión del hacer,
tenía una alta significación. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, dice el apóstol, esto haced. Esto le da una relevancia a eso de la importancia del apóstol al asunto de hacer. Ahora usted dirá, pero nos reducimos a esas palabras del apóstol Pablo para decir que por eso es que él le daba importancia al asunto del hacer. No. Si usted es un lector de las cartas paulinas, si usted ha leído las cartas del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta claramente de que él tenía una insistencia con sus destinatarios de hablarles acerca de la importancia de hacer. Uno ve, por ejemplo, cuando Pablo escribe a los colosenses: por tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. ¿Qué hay que hacer morir en nuestros miembros? Entonces él les dice: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvisteis también vosotros en otro tiempo cuando vivíais entre ellos. Mira todas las normas que él les está diciendo que deben evitar. Y él les dice: hagan morir. ¿Qué cosa hay que hacer morir? La fornicación, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia. Solamente así, evitando estas cosas, entonces realmente Pablo les da a entender que ellos estarían viviendo conforme a Dios y por lo tanto no vendría sobre ellos la ira, sino más bien la bendición y la prosperidad de Dios. Y si vamos más adelante, cuando escriben los capítulos 4 y 5 en la carta a los Efesios, es otro pueblo, otros destinatarios diferentes a los de Colosas. Ahora le está hablando a los hermanos de Éfeso y les exhorta a hacer lo enseñado y lo aprendido. Hagan lo que han aprendido. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. También dice el apóstol a los corintios: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, invitándolos a hacer, a vivir conforme a lo aprendido. Y quiero cerrar esta compilación refiriéndome a la carta que escribe a los tesalonicenses. A estos también anima a hacer lo aprendido. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendisteis de nosotros acerca de cómo os conviene andar y agradar a Dios, tal como estáis andando, así sigáis progresando cada vez más. Ya sabéis cuáles son las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Normas para vivir, límites para vivir. A partir de esos límites, entonces es que hay que comenzar a hacer lo que Él, en este caso Dios, ha determinado. Permítame insistir en esta cosa. El apóstol Santiago, si han leído la carta del apóstol Santiago, se van a dar cuenta que es una carta dedicada al hacer. Y precisamente en ese primer capítulo él comienza con el asunto. Él comienza con el asunto de la importancia de hacer las cosas que se ha enseñado. Sabed, dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Versículo 21 del capítulo 1. Por lo tanto, y aquí vienen
los límites, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, qué lindo esa palabra, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22 clave. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Parece que Pedro, Pablo, Santiago tuvieron una reunión previa y dijeron, vamos a escribir este tema. No, realmente no fue así. Ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ellos recibieron esa claridad, esa palabra, para transmitirla a diferentes destinatarios. Y cuando está la idea de diferentes destinatarios, entonces se nos sugiere la idea de que al parecer todos tenemos las mismas necesidades. El Centro Evangelístico Peniel, esta audiencia de esta mañana, tiene esas mismas necesidades y por eso Dios nos está trayendo esta palabra para que verdaderamente seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Mira, los versículos que leímos al principio, a ver. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Y luego dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y hay una pausa para llegar a una conclusión o a un resultado. ¿Cuál es el resultado? Y el Dios de paz estará con vosotros. Quiere decir que si todo lo anterior no se hace, si no se respeta todo lo anterior, el Dios de paz no estará. Están conmigo, ¿verdad? Porque yo lo estoy entendiendo clarito. Bueno, con eso quiero cerrar la conferencia esta mañana. Con esas palabras, y el Dios de paz estará con vosotros. Hacer es acogernos, escucha bien, hacer es acogernos a los límites establecidos por el Señor para vivir conforme a su voluntad. Esa es mi definición esta mañana. Hacer es acogernos a los límites establecidos por el Señor para vivir conforme a su voluntad. Porque después de eso, dice la Biblia, Él estará conmigo. Si yo me acojo a esos límites, entonces Él estará conmigo. En otras palabras, esto es el resultado de una vida sin límites. Cuando tú respetas esos límites, lo que hagas a continuación te abrirá un mundo de posibilidades. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de paz estará contigo. Amén. No es otra cosa que un acto de ¿qué? De obediencia. Si Dios me dice, mira, hasta aquí, vas a hacer esto. Son los límites que nosotros o Dios nos ha establecido. No voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no debo hacer lo otro. Y mientras yo respete esos límites, entonces Dios me va a dar una vida sin límites. Es decir, la bendición de Dios que se genera por la obediencia va a ser tan poderosa, que todas aquellas cosas que me proponga en el Señor lo voy a alcanzar, porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento, como decía el salmista. Voy a darle un poco de argumento a esto de que el Dios de paz estará con nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Se pregunta él mismo y se responde. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Responde, el que no escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, escucha bien, el Dios de paz estará con nosotros. Escucha bien, ¿cómo no nos dará también con Él todas? Diga todas, dígalo conmigo, todas las cosas. ¿Sabes lo que eso significa? Es el resultado de la obediencia, es el resultado de respetar las normas, de los límites. Todas las cosas. Es una buena noticia. Todas las cosas que me sugieren una vida sin límites. Un panorama altamente positivo. Entonces, y el Dios de paz estará con vosotros, dice el apóstol. Después de estas palabras, y el Dios de paz estará con vosotros, el apóstol Pablo entonces abre su corazón y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que esta palabra es retadora para nosotros esta mañana. Te pregunto, ¿puedes decir tú, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No, decirlo, declararlo es fácil. Vivir ese todo. José Hernández, me pregunto, ¿puedo yo declarar con toda honestidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero eso me lleva a una reflexión importante. Y esa reflexión es, ¿estoy yo respetando los límites que Dios me estableció? Porque si no estoy respetando los límites que Dios estableció, entonces no lo voy a poder todo en Cristo. ¿Están conmigo? Todo lo que tú leas en la Biblia como bendiciones y promesas está condicionado. Diga, condición. Tú no creas que eso es un cheque en blanco que Dios te está dando. No, hay condiciones. Y las condiciones para que todo lo puedo en Cristo que me fortalece está condicionado. ¿A qué? A un acto de obediencia a las normas que Dios me ha establecido. Creo que ese es el gran problema nuestro como seres humanos. El asumir las condiciones y especialmente en este momento tan difícil que estamos viviendo en nuestro país, donde los valores morales y espirituales se han venido al suelo, donde la gente no se respeta a sí misma ni respeta a los demás, donde hay una anarquía en todas las áreas de la vida del venezolano, donde nadie se sujeta a las normas de otro y mucho menos a sus propias reglas, porque sabemos que no debemos mentir. ¿Cuántos saben que no debemos mentir? Pero mentimos. ¿Cuántas cosas sabemos que no debemos hacer porque son normas que están establecidas y que nosotros mismos hemos decidido no hacer esto, pero violamos eso que hemos nosotros personalmente decidido a no hacerlo? Tenemos que entender, escucha bien, y esta comprensión es vital para poder transformar esto. Es vital saber que nos imponemos a nosotros mismos ciertas reglas y que es crítico el asunto de respetarlas o violarlas. Eso es crítico, porque ¿cuántas veces no hemos decidido hacer esto o aquello y volvemos? Hay personas que tienen problemas con la bebida, por ejemplo, y se prometen a sí mismos, no voy a volver a beber. La bebida es mala y se hablan a sí mismos, ya sabes que esto es malo, que no debes hacerlo. Pero cuando ve al oso haciéndole morisqueta, es seducido y vuelve a echarse el palo. Y eso es un ejemplo sencillo. Lo que quiero decirles esta mañana es que no estamos hablando aquí de algo superficial, estamos hablando de un punto crítico en todos nosotros. Tenemos una lucha y el apóstol Pablo dice que nuestros miembros se rebelan muchas veces. Es una lucha que tú y yo debemos tener. Entonces, pastor, si eso es crítico y si es una lucha que todos los seres humanos tenemos, ¿qué debemos hacer? Allí nos lleva entonces a la vida del Espíritu. Nos lleva a la vida relacional con Dios.
Porque ciertamente si nos aliamos con Dios, Él se va a aliar con nosotros. Entonces seremos poderosos frente a la tentación y a la revelación de nuestros miembros. Y podemos entonces ser vencedores en el nombre de Jesús. Así que esta mañana tenemos que salir de esta casa entrenados, fortalecidos, sabiendo que nuestra declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es posible en la medida en que asumo las condiciones que Dios ha establecido para mí. Termino con estas palabras del apóstol Pablo. Solo aquellos, escucha bien, solo aquellos que como el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Solo esas personas que aquí estamos todos, digan amén, podemos hacer esta misma declaración que hizo el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Está en interrogante. Y sigue el interrogante: tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, escucha bien, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Así que la gloria siempre es de Dios. Escucha bien, y esto es más poderoso todavía. Por lo cual estoy seguro. Diga, yo estoy seguro también. No los escucho. Diga, yo estoy seguro. Yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Oh, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, Jesús, te alabamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, gloria a su nombre! Si Pablo hubiese sido un escritor venezolano, en esta última parte él diría, por si a las moscas, ni ninguna otra cosa creada. Es decir, si se me pasó por alto algo, lo que sea, no me va a separar del amor de Cristo Jesús. Oh, cuánto quisiera yo que de todo nuestro ser, desde lo más profundo de nosotros, hoy podamos decirle, Señor, mira, nada de lo que venga, nada de lo que se presente, seas natural o sobrenatural, nada me va a separar de ti. Yo voy a ser fiel toda mi vida. Voy a respetar tus normas, porque respetando tus normas voy a ser más que vencedor. El Señor te dotó para hacer, y es su voluntad que hagas de su palabra un estilo de vida. Pero también por medio de tu hacer, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, seas un testimonio para quienes no le conocen y puedan creer por tu testimonio. Porque así como Pablo estaba diciendo, lo que han visto, lo que han oído,
lo que han recibido, lo que han aprendido de mí, también nosotros se lo estamos diciendo al mundo. Se lo estamos diciendo a nuestra familia. Hoy levanta tus manos. Oh, gloria a su nombre para siempre. Gloria a su nombre para siempre. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Y te damos gracias por estas semanas que nos has dado para tocar este asunto de los límites. Gracias por llevarnos hoy a la palabra acerca de respetar lo que has establecido para mí y para los que estamos aquí como límites. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes. Nos has hablado hoy que ciertamente es crítico el asunto de aquello que nos proponemos a no hacer y muchas veces lo infringimos. Ayúdanos. Quiero que ayudes a las personas que están aquí, Señor. Si hay alguien con algún tipo de adicción, si hay alguien con algún tipo de debilidad que es arrastrado muchas veces nuevamente a eso, en esta mañana yo te pido, Padre, sanidad. Te pido liberación en el nombre de Jesús. Toca ahora las emociones. Toca ahora las decisiones. Toca los pensamientos y trae libertad. Trae libertad. Oh, buen Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La congregación dice amén. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.